Coloqueando Podcast. Coloqueando. Hola, soy Jonathan Rodríguez. No sé cuánto tiempo estarás aquí, pero sea cuanto sea, quiero que sepas que estamos felices de poder compartir todo este tiempo contigo. Bienvenidos. Muy buenas a todos nuestros escuchas de este lado, su amigo y su hermano Ángel Giovanni Ortiz Mejía, contentísimo de volver a estar junto con todos ustedes. Bienvenido. Síguenos en Instagram como Coloqueando Podcast. Y quiero recordarte que puedes escucharnos cada episodio, están todos publicados desde el día 1 en cualquiera de las plataformas de podcast, las que prefieras. Pero también estamos alimentando nuestro canal de YouTube solamente con el audio en esta temporada, pero ya vamos calentando el circuito para ponerle rostro a estas voces en una siguiente temporada, y ahí está el canal ya habilitado para los fines que queremos. En el día de hoy tenemos un episodio sumamente interesante, sobre todo porque está correlacionado con la conciencia para poder bien administrar los recursos, para poder generar recursos y luego para distribuirlo o en su defecto ahorrarlo. Lo que traemos hoy es el tema de productividad. No te muevas porque te traemos mucho contenido importante y nos vemos en breve, así que nos vamos en 3, 2, 1. Comenzamos. Y bien, mis amigos, tal y como dijimos en la introducción de este episodio, estaremos bastante entretenidos. Prepárense, abróchense sus cinturones porque hoy vamos a hablar sobre productividad. Una palabrita que engloba muchos aspectos que vamos a conocer en lo adelante. ¿Qué te parece, Jonathan? Sí, un tema muy interesante, dado que en este año y medio hemos tenido muchos cambios a muchos niveles en lo que es el trabajo y el ser productivo. En una sociedad que hoy en día valora más la productividad. Y obviamente en una época de pandemia todavía, aunque gracias a Dios ya estamos comenzando a ver una luz al final del túnel, cosa que debo aclarar, un túnel que no ha trocado prácticamente a modo de fibra óptica, porque hace menos de 3 meses probablemente todavía ya sabíamos que teníamos vacuna, sin embargo no se veía todavía que esa fuera la promesa, ¿no? Que iba a llevarnos a una nueva normalidad, porque debo decirte que a pesar de que la vacuna podría traer o digamos, podamos con la vacuna o a través de ella ganarle la guerra a el COVID-19 o el COVID-19, no es menos cierto que muchas cosas muy probablemente se van a quedar tal y como se estuvieron practicando en este año y 4 meses de pandemia que ya tenemos. Claro que sí. Y una de las cosas que ha cambiado bastante es el concepto de dónde trabajar o cómo hacer el trabajo. En el pasado, o todavía hay gente que lo piensa así, lamentablemente, estar en el trabajo es lo importante, no que se haga el trabajo, no que sea efectivo el trabajo, no que sea eficiente el trabajo. Entonces todavía existen muchas personas que están dirigiendo empresas, lugares de trabajo
en las cuales todavía la concepción de que el empleado tiene que cumplir horas en la empresa es un hecho todavía. Y dentro de las cosas que han cambiado, algo que ha entrado con mucha fuerza y parece que para quedarse, aunque ya era un concepto viejo que los millennials, los llamados millennials, habían introducido, que era el teletrabajo. Y una de las cosas muy buenas que se han introducido con la generación millennial es que lo importante no es que tú te pases 16 horas, 8 horas, 20 horas trabajando en un lugar físico, sino que lo importante es que usted produzca de una manera eficiente, de una manera eficaz, que no tiene que estar en una oficina, no tiene que estar necesariamente, incluso en una fábrica, para poder hacer su trabajo. Tú sabes que hay un tema sociocultural que arrastraba esa cultura, valga un poco la redundancia, Ujú. del trabajo presencial obligatorio. Y esa figura paternalista, ¿no? De el jefe tenía que ver al personal ahí, tenía que sentirlo. Eh, Obviamente, el compromiso con el resultado del trabajo no estaba garantizado para el dueño de la empresa o para el dueño del negocio en general. El trabajo no estaba garantizado si el empleado o el responsable de la tarea no estaba in situ, ¿verdad? Presente en el lugar físicamente. Pero hay trabajos que sí van a permanecer con la presencia física, sobre todo esos trabajos que son de manufactura, los trabajos que tienen que ver con un tema de rotación de inventario, ¿verdad? Esos trabajos van a continuar, pero aquellos trabajos administrativos de la cual todo negocio de alguna manera necesita, el outsourcing ya es una realidad y con él la economía de escala para muchas pequeñas y medianas empresas. ¿Y a qué me refiero con el outsourcing? Bueno, que en vez de yo contratar a una persona para un área específica del área de finanzas o del área operativa, digamos un contador, digamos una persona de informática, digamos un ingeniero industrial para procesos, entonces ya yo no lo necesitaría como empleado de la empresa, puesto que ya se han instalado oficinas para contratar ese outsourcing. Entonces ya yo ese servicio lo externalizo de la compañía. Y otros trabajos administrativos, ¿verdad? Que no van a requerir del empleado físicamente en la empresa. Porque ya hoy por hoy la conectividad es una realidad. Empezó, digamos, de juego. Yo, por ejemplo, en mi área he tenido la dicha de venir creciendo con la necesidad y con la evolución de las facilidades de comunicación. Yo recuerdo con mucho cariño en los años 90 bajito, si en la empresa donde yo trabajaba había un problema en el sistema, no importase la hora, de madrugada inclusive, y eran las más frecuentes, yo tenía que levantarme y trasladarme. Pero a medida que la comunicación fue mejorando, tanto de internet como privada, ¿no? Porque en esa época era un modencito dial-up que hacía una llamada telefónica, modulaba los datos como si estuviera simulando sonidos provocados, digamos, por la voz, porque era usando el mismo canal de voz del teléfono. Y del otro lado, un desmodulador. Entonces convertía otra vez esos sonidos en datos y así entonces yo comencé a trabajar remoto cuando eso todavía era una utopía, cuando la mayoría de personas desconocían que eso podía ocurrir. Y ya luego esa facilidad de comunicación fue haciendo más eficiente muchísimas cosas. Para esa época recuerdo con mucho cariño que se fueron expandiendo los cajeros automáticos. Ya el banco no era una estructura física, una oficina, sino que ya el banco empezaba
a, a montarse, digamos, en la onda de la operación remota. Y luego, primero, obviamente, los cajeros dentro del banco, pero luego los cajeros ya en tiendas, en farmacia. Y eso era toda una novedad a finales de los 90, principios del nuevo milenio. Y bueno, obviamente ahí el empleado de alguna manera mostraba la comodidad, ¿no? del trabajo remoto, pero el empleado también sentía la paranoia de se perdió el control, no lo puedo supervisar, estará haciendo el trabajo. Pero a medida que fue pasando el tiempo, empezaron entonces a aparecer formas y estrategias para medir el resultado. Entonces ahí venía la otra ola, que era la del compromiso con el resultado. Y entonces así fue todo armando el esquema que hoy vamos mirando como productividad, que no necesariamente tiene que ver con el producto que la empresa o el servicio ofrezca. Productividad supone es mucho más amplio el concepto. Exacto. No, y Giovanni, una cosa muy importante en ese proceso que has descrito de estos años es que las empresas, los lugares de trabajo que hoy en día son exitosos, trabajan lo que se llama el sentido de la pertenencia en la empresa en cuanto a lo que son sus colaboradores, que también es otra palabra nueva que ha traído estos nuevos tiempos. Ya muchas empresas, por no decir la gran mayoría, trata de utilizar incluso un lenguaje diferente para que la persona se sienta parte de lo que hace el grupo, la compañía, lo que hace la empresa. Y en muchos lugares ya no se le llama empleados, sino colaboradores. Y como colaboradores, ellos tratan de buscar la mejor manera de eficientizar el trabajo dentro de la empresa, del grupo, etcétera. Mira, lo cierto es que ese sentido de pertenencia al que tú te refieres va muy amarrado con el tema de la conciencia cultural del negocio como tal. Lamentablemente nosotros tenemos un esquema donde el empleado entiende que trabaje o no, su sueldo debe estar sobre la mesa. Y muchas veces, en la mayoría de los casos que tú vas y revisas, el título o término de colaborador como tal está muy distante de la realidad en cuanto al compromiso con el resultado. Porque, como te digo, no se mide, no hay una conciencia, digamos, así bien clara de que si yo no trabajo, esa productividad en general del negocio a nivel corporativo de alguna manera baja. Es como si fuera una especie de una huelga involuntaria. No sé si me va siguiendo la línea, ¿no? Es como cuando en una empresa tienen en otros países el modelo del pago por hora. Y ese pago por hora va amarrado a tu tarea y esa tarea mide un compromiso fraccionado a ese resultado del trabajo por hora. Por citar un ejemplo, tú trabajas en una factoría donde te toca el corte de piezas importantes para ensamblar un pantalón al final de la línea de producción. Si tú en tu etapa de la cadena bajas la cantidad de piezas que te tocan en una hora, entonces habrá un problema a la salida del producto final, porque también bajará la cantidad de pantalones que esa factoría podrá completar. Y luego entonces esa cadena de producción es fácil medir. Y el empleado, a su vez, sabrá que el dinero que está recibiendo será poco o mucho
comprometido con su nivel de entrega. Ese es un colaborador consciente. Pero cuando el esquema es como el que en nuestro país se aplica, ocurre mucha enajenación con el compromiso. Por ahí más o menos va la situación. Luego, obviamente, cuando las personas tienen un ambiente de trabajo laboral importante, cuando se siente esa fraternidad, cuando a todos les duele la empresa, porque hay empresas locales que lo logran, independientemente del esquema de pago que tengan los empleados, esa empresa será eficaz y eficiente en la misma medida en que el personal se sienta parte del negocio. Esos serían llamados colaboradores. Sí, claro. Pero vamos directamente a citar algunos ejemplos de cosas que pueden ir cambiando y que están cambiando hoy en día. Pero tampoco no son cosas nuevas, sino que simplemente es que no se veía la posibilidad en lugares como nuestro país. Voy a poner un ejemplo y se aplica mucho ahora con esta situación del COVID, que todavía hay gente que se resiste, por ejemplo, a no hacer reuniones o hacer reuniones presenciales. Quiere siempre hacer reuniones presenciales. Cuando usted, si en una oficina o las personas en diferentes lugares tienen computadoras, celulares y acceso a internet, usted no necesita hacer una reunión física. Usted puede hacer una reunión virtual. De hecho, esta tecnología que tiene muchos años y que las grandes compañías multinacionales comenzaron a hacerlo cuando tenían personas, por ejemplo, en Nueva York y otra persona en Barcelona o en Pekín, y se podían hacer esas reuniones, incluso hasta negociaciones con otras compañías para evitar el gasto de tener que mover un personal, pagar boleto aéreo, pagar hotel, etcétera, etcétera. Y comenzaron a hacer esas videollamadas que al principio había que tener un salón preparado con todas las cosas de la ley para que se pudiera hacer esto. Incluso instituciones aquí en la República Dominicana tenían salones especializados en eso. Hoy en día, los costos para uno poder hacer una conferencia, una videollamada, un curso, un taller, han bajado considerablemente. Los equipos son mucho más sencillos y mucho más fáciles de conseguir. Por lo tanto, cosas como esta, no tenemos que ponernos en riesgo en un salón pequeño, tal vez gastando también recursos en electricidad, en alimentación, etcétera, etcétera, cuando cada uno pudiese estar en su espacio con una ligera, digámoslo así, seguridad, dado que entraría en lo que es su propia burbuja. Ahora se está hablando muchas cosas que antes ni se pensaban. Sobre la mesa hay muchos debates con el tema del teletrabajo. Y igual la teleeducación, si se quiere. Obviamente dentro del debate surgen, ¿no?, las discusiones de si conviene más que los muchachos estén presencial en el plantel, en la escuela, o si se pueden quedar en la casa, pero después vienen, y ahí entra el debate, ¿no?, de quién cuida a los muchachos, o si la escuela real y efectivamente se convierte en ese gran tutor que le da la oportunidad a los padres de que puedan salir a producir. Y luego del lado del trabajador, entonces está el otro debate también sobre la mesa, de que bueno, yo voy a la oficina y en mi casa luego no tengo costos, pero si yo trabajo desde la casa,
Entonces mi internet se estaba poniendo a favor de la empresa, la energía eléctrica de la casa, etcétera. ¿Me van a aumentar el salario o no? Para ayudarme a cubrir esos costos. Pero esos costos tú los tienes en la casa. Entonces, ¿hasta dónde? No, hasta yo he escuchado debates discutiendo incluso si el espacio de trabajo lo debe adecuar la empresa o no. ¿A qué me refiero? A muebles y equipos, ambientación en general, porque de repente la casa es sumamente caliente y de repente le sale su abaniquito o su airecito corriendo también por la empresa. Pero todo eso se está sopesando porque la empresa también tiene la posibilidad de medir a largo plazo si esa inversión le conviene o no. Por defecto, igual esos muebles y esos materiales que tengan que suplir, pues pasan a ser parte del inventario de la empresa y todo el tema impositivo que eso acarrea. Pero las empresas lo están considerando porque no es solamente, como tú bien decías, de la electricidad, el costo de climatización, de alimentación, en el caso de reuniones, conferencias que tengan que ver con refrigerio, etcétera, sino que hasta probable o muy posiblemente el alquiler o el costo de una edificación, una empresa bien pudiera ahorrárselo. Bueno, en eso que tú dices de ahorrarse el alquiler, recientemente escuché a una compañía mexicana que ellos estuvieron trabajando por un gran tiempo en un espacio, ¿verdad? Y luego ellos se dieron cuenta de que ese espacio no era necesario, que ellos podían cada quien estar en su casa y hoy en día se están manejando todos en el espacio que quieren. Es más, voy a decir algo que a mucha gente le parece tal vez ridículo, pero ha pasado ahora en la pandemia también con otras compañías y con otros lugares de trabajo. Hay gente que, por ejemplo, se ha ido a un lugar de vacaciones, por ejemplo, a la playa, y no ha dejado de ser tan o más productivo de lo que era cuando estaba en la ciudad. ¿Por qué razón? Porque existe lo que se llama organización. Y de eso yo creo que debemos que hablar ahora en este momento. Las compañías, los lugares de trabajo pueden organizarse ya sea con el teletrabajo o presencialmente usando también la tecnología. Por ejemplo, algo tan sencillo como que en un espacio, un grupo de trabajo utilice el Google Calendar, eso ya provoca una organización mucho más eficiente porque todas las fechas están claras y bajo una misma agenda para todos los que están. E incluso el calendario de Google te permite decir, bueno, en este grupo, ¿cuáles son los momentos que tenemos nosotros hábiles para poder trabajar? O sea, que yo pueda agendar algo nuevo, que pueda poner algún tipo de actividad. Y no solamente es poner actividades dentro del calendario, sino también tareas y poner el límite de cuándo tienen que estar listas esas tareas. La mayoría de plataformas de correos electrónicos ya tenían herramientas de ese tipo, pero fruto del proceso de pandemia también ha hecho que muchas de estas plataformas empezaran a hacerse cada vez más eficientes, ¿no? Eso sin mencionar todas las plataformas famosas que ya conocemos para videoconferencias. Pero es tan cierto esto que digo que hasta el gran monstruo de Alphabet, cuyo producto o buque insignia, Google, ¿verdad? Terminó haciendo de su producto de videoconferencia prácticamente una plataforma con muchísimas herramientas, ¿no? Y así cada compañía de software que tiene que ver mucho con el tema de la videoconferencia,
fueron haciendo más especializada, con muchísimo más herramientas, con muchas facilidades para generar contenido, que hacen que el tema de reuniones, de toma de decisión, de organización, de agendas, de asignación de tareas, de seguimiento a esas tareas asignadas, es casi como un manejador de proyectos ya que tienen estas plataformas, y eso hace que el compromiso con el resultado, que el sentido de pertenencia, que el alto concepto de productividad se haga cada vez más eficiente. Hay otra plataforma que yo quiero también recomendar. Ustedes han visto en muchas compañías, especialmente las que se dedican a asuntos de creatividad, pero existen en muchos lugares de trabajo, donde hay una pizarra, un mural, donde se van poniendo stickers, se van poniendo o se va escribiendo cosas que el grupo tiene que realizar. Y van poniendo fechas, van quitando, van poniendo según se van realizando. Eso es físicamente. Ahora, existen plataformas, aplicaciones que hacen lo mismo. Hay una plataforma que es muy interesante, hay otras. Ustedes dirán, pero yo conozco otra. Sí, 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 pero les voy a decir una que yo en lo personal he usado bastante y me gusta mucho. Ahora recientemente descubrí otra, pero en lo que yo le voy tomando el gusto, les recomiendo Trello o Trello. Esta plataforma les va a ayudar a usted poder tener esa pizarra de la cual yo he estado hablando, donde pone todas esas notas, la va a poner de forma virtual y la va a poder compartir con todo su equipo de trabajo. Allí usted va a poder colocar esas tareas, el responsable de la tarea, y como es colaborativo, van a poder ir cambiando y variando todas estas cosas. Eso es muy importante cuando no tenemos mucho tiempo de reunirnos a cada momento, y nos ahorra el tiempo de poder estar a cada rato con una reunión, sino que ponemos cuáles son las tareas ahí. Pero eso es muy importante. Es una pena, querido Jonathan, que la inclemencia del tiempo no nos permite muchas veces, ¿no?, que vayamos haciendo un sinnúmero de recomendaciones que bien conocemos, pero lo más interesante es que a nuestros amigos que nos siguen puedan hacer recomendaciones, puedan mencionarnos en los comentarios si entienden que debemos conversar o investigar sobre alguna aplicación que estén interesados, que hayan escuchado, que nosotros podamos, si bien la conocemos o si podemos y debemos hacer alguna investigación, por ahí mismo podemos nosotros responder eso. Pero es muy importante que interactúen y que nos den la oportunidad de ampliar este y otros temas, porque la retroalimentación de ustedes para nosotros es sumamente importante. Sí. Bueno, Giovanni, ciertamente hay muchas cosas que podemos hablar sobre lo que es la productividad hoy en 2021, pero de las cosas que tenemos que recalcar más importante, primero es que lo importante no es estar en un lugar físico, sino estar en la misma página mental todos los que formamos parte de un proyecto, una empresa, un trabajo. También necesitamos tener un clima de confianza en los demás, y esto solamente se logra haciendo una inducción de las personas que llegan a la empresa que permita que la persona que recién se integra pueda ver aquellas bondades que tiene el trabajo que realiza, y que los compañeros con los cuales interactúa tienen el mismo sentido
de pertenencia sobre lo que se está haciendo. Otra cosa muy importante que es bueno recalcar es que las diferencias entre las personas son importantes. Que si usted quiere ser de verdad exitoso, no debe seguir juntándose con la gente que usted prefería reunirse cuando estaba en la secundaria, cuando estaba en el bachillerato. Si usted era el buen deportista, usted no se juntaba con el de matemática, que el que era bueno en matemática, tal vez porque se veían muy diferentes. Pero les digo un secreto, en el mundo real, el deportista y el matemático dan una buena combinación, porque lo que no tiene uno se lo aporta el otro, y en la diversidad hay una riqueza increíble. Por lo tanto, para ir concluyendo ya esta reflexión, necesitamos de verdad crear lazos en los trabajos que permitan que podamos nosotros crecer como colaboradores, convertirnos en colaboradores y poder ser más productivos dentro de un clima idóneo para todos. Me quedé pensando que antes de la pandemia, y yo iría un poco más atrás, ¿no? Cuando comenzaron las redes sociales, se generó un movimiento que reclamaba que las redes sociales habían hecho que nos alejáramos de los que estaban cerca de nosotros, pero nos acercábamos a los que estaban lejos, puesto que pasábamos tanto tiempo metido de cabeza en las redes sociales mirando lo que hace el que está lejos y nos olvidábamos del que está cerca. Pero llegó la pandemia y resulta que la pandemia nos ha enseñado a que la distancia, obviamente para la parte afectiva de la persona, es sumamente mala, nociva, diría yo, puesto que no puedes abrazar, no puedes tocar, no puedes sentir ese sentido, ¿no?, tan importante del tacto para generar afecto. No lo puedes poner en práctica. Pero en cuanto a productividad se refiere, está demostrado que el teletrabajo es una realidad. Y al final la valoración, el compromiso con el resultado y el sentido de pertenencia, más el trabajo en equipo, que es bien lo que tu enseñanza más o menos apuntaba con el matemático y el deportista, cuando unen sus fuerzas y realizan un trabajo en equipo, tendrán un resultado, ¿no?, que se hayan propuesto. Entonces, ese sentido también de compromiso con el resultado hace que tú tengas que, de alguna manera, involucrar la perseverancia, la paciencia, la precisión, el conocimiento, sobre todo esto último, que dicho sea de paso, no hay una cosa que tú llenes que no pese nada, pero que haga tan rico el almacén donde tú lo pongas como el conocimiento en cuanto al cerebro. Por tanto, tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que, de alguna manera, no detenernos nunca de aprender. Hasta este punto podemos dejarlo por aquí, esperar un poquito de comentarios y de retroalimentación para seguirlos desarrollando. Es posible que tengamos algún invitado que pueda darnos un poco más de luz en cuanto a productividad. Tenemos algunos colaboradores, ingenieros industriales, que estaríamos invitando. Los ingenieros industriales son la ciencia de la productividad y de la eficiencia. Es la carrera de la ingeniería industrial para los que le apasiona este tipo de temas. Así que les damos las gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en las diferentes redes sociales.
Los comentarios son importantes. Si a usted le da un poco de pena, pues que vean su comentario, pues lo puede hacer también en privado, especialmente en Instagram, pero también estamos en Facebook, también estamos en Twitter. Nos pueden encontrar como Coloqueando Podcast. Y también cuando algún amigo se entere con alguna de las publicaciones, pero ¿y cómo lo escucho? Díganle que estamos en todas las plataformas de podcast. Y también recuerden que en nuestro canal de YouTube, que nos pueden encontrar igualito que en todas las redes sociales como Coloqueando Podcast. Lo ponen juntito todo en el buscador y ahí encuentran nuestro canal. Recuerden que por ahora en esta temporada el audio, pero pueden hacer cualquier referencia de plataforma de podcast y ahí estamos. Amigos y amigas, gracias por su atención. Bye bye. Hasta el próximo episodio. Nos vemos como cada miércoles. Chao. Coloqueando es un espacio para conversar de todo, respetando la diversidad de opinión. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos. Nadie sabe, tal vez les gusta.